Bueno, entonces la línea jurisprudencial que vamos a hablar es de los límites constitucionales del poder punitivo en Colombia. El problema jurídico que va a plantear a continuación es la libertad de la configuración legislativa en materia penal. ¿Qué límites constitucionales se les impone en áreas de control social idóneo? La titularidad del Estado en castigar a las personas que cometen delitos o conductas punibles que lleva a un régimen de monopolio como la expresión de su soberanía. Actualmente solo una intervención pública garantiza la máxima eficacia de la prevención. Los límites del derecho penal ya están plasmados en la Constitución primeramente por los derechos fundamentales. A nivel dogmático, los límites se han dividido en dos vertientes, límites materiales y límites formales. En la parte material hablaremos de la necesidad de intervención, la protección del bien jurídico, la dignidad de la persona, la culpabilidad. Y en los límites formales hablaremos de la legalidad, la ley escrita, la ley como la ley clara en cuanto a su sentido y expresamente todo lo que dice en sus diferentes vertientes en cuanto a lo que diferencia un tipo penal del otro. Entonces empezaremos con lo que es los límites materiales, que habla de la necesidad de la intervención, que se refiere a la menor inferencia posible o intervención mínima considerada por el derecho penal como el último instrumento que se utiliza. Previamente se han utilizado mecanismos de control, como ha sido desde la escuela, la educación en la casa, todas instancias que en el control social van creando filtros, que el último filtro sería el control social del derecho penal, que este daría para que se dé una intervención del Estado más amplia y más efectiva en cuanto a castigar con eficacia. En la protección del bien jurídico también se denomina principio de lesividad y se traduce en el Estado no puede establecer penas que no tengan un fundamento en la existencia de un bien jurídico. La dignidad humana es la primordial, en la cual hablaremos que la Constitución habla que el principio de dignidad humana o principio de humanidad o de proporción es dar una proscripción a la crueldad. Además de toda esa consecuencia de una punición debe cesar en algún momento, nunca debe perpetuar. En nuestro derecho está consagrado que las penas sin delimitación de tiempo sería contravertir este principio, pues la persona tiene derecho a resocializarse. De igual forma hablaremos de la culpabilidad como fundamento de un principio que limita al legislador o segundo constituyente. El hecho que habla la culpabilidad es de unas características que debe tener todo tipo penal, como es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Además de estos sujetos, la imputabilidad debe ser efectiva, no solamente porque crean o estén dentro de la ley, tienen que hacerle un examen exhaustivo en cuanto a su proceder. En la parte de los límites formales hablaremos de la parte legal, expresada mediante la cual se puede castigar a quien comete una infracción que previamente fue definida como delictiva, siendo que la propia sanción o pena también debe haber sido definida con antelación como las necesarias consecuencias de una acción desvalorada. El principio ha sido consagrado en el inciso final del inciso final de todos los tipos penales, dándole una consecuencia jurídica que al final sería la imposición de una pena de privación de libertad o en algunos casos de multa. Hablaremos también de la retroactividad de la ley, en la cual impide que la prohibición de este prospere, a menos de que en este caso la retroactividad sea favorable para los presuntos responsables, siendo el caso en el cual, digamos, puede valorar la pena disminuyéndola para que su resocialización sea ya efectiva y pueda salir a la vida a laborar, o bien le parezca a la persona seguir con su vida común y corriente. En segundo lugar hablaremos de la necesidad escrita, en donde se da por entendido que acá en Colombia se habla mucho de que el derecho es positivo y también eso apunta a la seguridad jurídica, pues al tener una persona, sin importar si es un ciudadano a pie o una persona pudiente, lo cual quiere decir que en cualquier
manual puede encontrar las leyes y de esa forma tener una seguridad de lo que le puede acarrear a consecuencias a futuro si procede mal de una forma negativa. En tercer lugar, la necesidad de la ley escrita indica que no es suficiente con que la ley sea previa y escrita, es necesario además que se perpetúe su significado esencial. Esto último quiere decir que la claridad con que debe determinarse la conducta prohibida y las sanciones aplicables están tácitamente derivadas de la ley aplicable al rechazo y la integración analógica. Esto quiere decir que los casos en derecho penal son muy apartes sin hacer analogía a los demás, pues las conductas como ocurrieron los hechos son diferentes, las motivaciones que llevan al presunto delincuente son diferentes, por ende la prohibición está proscrita en el derecho penal. Hablaremos en sí de 5 sentencias fundamentales. La primera sentencia, la C092 del 97, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. El poder punitivo del Estado. El Estado corresponde a garantizar efectivamente de los derechos y los deberes consagrados en la Constitución. Asegura la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Debe contar con una herramienta que le permita exigir coercitivamente a las autoridades públicas y a las particulares el cumplimiento de las órdenes que les imparte. Este es el fundamento del poder punitivo que se logra. Dicho poder tiene una doble manifestación, penal y administrativa, mientras que el derecho penal protege el orden social, es abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores. Esta resocialización se quiere decir que la persona, por más que haya cometido una conducta, tiene una segunda oportunidad a salir a la vida, a cambiar su conducta y dar a entender que a su familia o a las personas que lo quieren, que él también tiene forma de curar las cosas que en un pasado tuvo que por mal proceder hacer. En la sentencia C285 del 97, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, tratamiento punitivo, igualdad de circunstancias de igual protección. Si el bien, el derecho penal constituye el mecanismo de control más gravoso para la libertad de las personas, es también la forma de tutela más eficaz de los bienes y derechos fundamentales de los individuos. Por ello, cuando el legislador por razones de política criminal opta por recurrir a este medio de control para garantizar un bien jurídico determinado, todas las personas que se encuentran en la misma circunstancia tienen el derecho a recibir igual de protección. En otros términos, aunque es cierto que al legislador le corresponde ponderar la necesidad de utilización de derecho penal para resolver los conflictos que se presenten en esas personas, cuando hace uso de este mecanismo para proteger un bien en particular, no está autorizado para hacer distinciones que no estén fundadas en razones legítimas. El principio de proporcionalidad en el poder punitivo. En el Estado de Derecho, el poder punitivo tiene unos límites dados por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la graduación del abstracto y en concreto de la sanción debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad. En el primero, la intervención del derecho penal se dirige a sancionar la conducta lesiva de los bienes jurídicos, que estima las valiosas al legislador, teniendo en cuenta que el hecho punible, además de lesionar bienes jurídicos particulares, atentan contra los valores éticos sociales predominantes en una sociedad determinada. El grado de culpabilidad, por su parte, involucra en consideraciones acerca de la intervencionalidad del hecho. Esto es de la conciencia y voluntad que presentó el sujeto agente al momento de hacer la conducta, de los cuales considera que la persona habría podido actuar de otra manera. Sentencia C996 del año 2000, magistrado ponente el doctor Antonio Barrera Carbonelli. Principio de taxatividad. La taxatividad consiste en la descripción de los hechos que merece reproche penal. Se hace de manera precisa y limita en relación con una circunstancia o situaciones específicas, abstractas y objetivas, sin que ello sea obstáculo para que en algunas oportunidades existan elementos subjetivos, normativos o complementarios, directos o indirectos. Así meramente posible determinar una forma clara los sujetos del verbo rector, los objetos materiales y jurídicos. En este principio se ve claro que es cuando el legislador describe de una forma clara y precisa para no confundir un tipo penal con el otro, pues sería lógico darle una pena a una persona que ha actuado de una forma diferente al tipo penal que le acusa.
El juicio de tipicidad. El juicio de tipicidad que le opera el jurídico realizar le permite realizar que las condiciones cuando una conducta se adecue a una u otro tipo delictivo y cuando uno no. Este sentido corresponde al investigador o al juzgador determinar qué tipo de imputación de relación a la persona involucrada al proceso le pertenece. Ya para terminar, el constituyente ha elegido con los derechos fundamentales como el máximo límite y sustantivo al poder punitivo en relacionado a su ejercicio, solo a la utilización de medidas justas y ponderantes a la mal procedente del delincuente. Gracias.